Hola, mis hermosas amigas y hermanas. Me da mucha alegría que estemos nuevamente aquí en otro video. Gracias por estar aquí. Quiero que este video sea más como una plática de algo que a veces damos por sentado, pero que guarda un poder espiritual y transformador impresionante: nuestra mesa. Les comentaba que si querían que les mostrara las cosas que traía o las enseñanzas que traía el libro que me regalaron mis hijas, y muchas me dijeron que sí. Y por eso hoy te vengo a traer este principio de la mesa, amiga, inspirado en el libro Experiencia del Hogar de Debbie Titus. Y amiga, si miramos a nuestro alrededor hoy en día, la prisa nos está robando esos momentos valiosos. Los papás llegan tarde y cansados de trabajar. Los hijos terminan calentándose algo en el microondas por su cuenta. O a veces terminamos comprando comida rápida para comerla en el coche o en lo que vamos de un compromiso a otro, ¿verdad? Y si coincidimos en casa, ¿qué pasa? Cada quien está frente a una pantalla diferente, viendo mensajes, leyendo noticias, viendo un video, pero sin mirarnos a los ojos. Las mesas de comedor han sido reemplazadas por la barra de la cocina, por comida empacada y por el silencio de la desconexión. Y por eso decidí que hoy quiero mostrarte estas hermosas enseñanzas inspiradas en una mujer que dejó un legado imborrable en el ministerio del hogar, la escritora Debbie Titus, que la mesa no solo es un mueble. Dios diseñó la mesa con un propósito eterno. Así que yo te invito a que te quedes conmigo, acomódate, porque hoy vamos a descubrir juntas el impacto sobrenatural de este principio de la mesa. Quédate conmigo, amiga. Estoy haciendo unas rajas con crema y un poquito de frijoles, pero quiero decirte que para cuando yo estoy aquí pelando los chiles poblano, para no enchilarme las manos, amiga, o para no que me ardan, ¿verdad?, con el picor del chile, yo me pongo aceite como si fuera crema. Y así constantemente me lo estoy aplicando si es que se quita una vez que estás pelando los chiles. Entonces hay que estárselo aplicando constantemente. Y te prometo que de esta forma no te van a arder las manos. Hace un tiempo que me di cuenta que me hacían falta unos cuchillos. Y es que yo no adquiría unos, amiga, porque la verdad es que yo me acomodo bien con los cuchillos pequeños. Siento que con los cuchillos grandes no sabría cómo manejarlos, pero yo dije, no, tengo que aprender. Así es que ahora que estuvo este hot sale, o que está este hot sale, no sé si para entonces ya habré acabado, estuve pidiendo por Amazon unos cuchillos, amiga. Este no es una colaboración, simplemente quiero mostrarte que pues es algo que me hacía falta, mucha falta, porque pues como te digo, yo me acomodaba con los cuchillos pequeños, pero creo que tengo que aprender a usarlos. Me gustaron estos por las reseñas que vi. Trae 15 piezas, trae su base y se me hizo muy práctico. Y bueno, apenas los usé y siento que sí tienen filo. Yo no sé la verdad si esta marca es buena o no, ya el tiempo lo dirá, pero por lo pronto yo estoy muy contenta porque hasta el día de hoy me han funcionado muy bien. Amiga, antes de comenzar con todo esto, quiero mostrarte parte de las bendiciones que nos llegan, y todo es gracias a ti. Ya estuve pidiendo también algunas cosas que son para ustedes. Poco a poco me van a ir llegando y poco a poco se las voy a ir obsequiando.
ténganme paciencia, pero creo que es algo que me emociona mucho, amigas, que ustedes también sean parte de todo esto. Gracias por todo su apoyo. Hola amigas, quiero hacer una breve pausa porque quiero mostrarle unas cositas que pedí de Shein, ya que vamos a ir en estos días a la alberca, a la playa, vamos a ir a ver a mi papá y quiero mostrarte unas cosas que pedí para este viaje que vamos a hacer. Trataré de mostrártelo lo más rápido que pueda. Algunos los vamos a dejar para después mejor. Miren, este está precioso. Este lo pedí para mi cuñada, me gustó mucho y quiero que se vea así, muy linda. Tiene una manguita tan preciosa, miren los colores, es un moradito, fuchsia, un color turquesa y un color violeta preciosos. Miren, por aquí te lo voy a estar dejando en pantalla más de cerca. Y tiene esta blusita que tiene un modo peplum aquí. La verdad es que la tela que es gruesa, amigas, este es el short y por dentro tiene su forro, amigas. Y eso es algo que me gusta mucho y viene con su protección. Obviamente pues hay que lavarlos antes de usarlos, pero viene con su protección y este es de bermudita, amigas, una blusita y una bermudita. Por acá otra cosa que estuve pidiendo, que es otro traje de baño. Yo creo que voy a sacarlos todos y ahorita se los muestro. Ya los saqué, amigas, pero es para no hacer más largo el video. Y pedí este que está precioso, amigas. Es una blusa también que queda como si fuera un vestido. Este se amarra de la parte de atrás como si fuera un corte halter. Y miren, es así. Es como vestidito y también trae su short. Trae su shortcito. Y este short trae también su forro, pero es en color negro, amigas, el forro. Es un short, miren, qué bonito está. Está precioso. Como te digo, tiene una calidad se siente gruesa la tela. Y pues está muy bonito. Este otro traje de baño que te voy a estar mostrando en pantalla es de, trae aquí como que su bikini. Bueno, su bikini porque este queda por la parte de abajo, ya que este, amiga, es como un vestidito. Así es. Combinación de azules, de un cielo a un azul rey, un azul turquesa, un azul rey, así bien bonito. Y de la parte de aquí abajo, bueno, pues se amarra de aquí por si tú lo quieres, si no, lo puedes usar así. Y miren qué bonito está porque trae sus copas, amiga, y trae su forro. O sea, está, la verdad, la calidad es de excelente calidad. Shein cada vez me sorprende más con sus prendas, ya que antes, bueno, yo sentía como que algunas prendas les hacía falta, pero la verdad últimamente me he quedado muy sorprendida. Y también pedí este shortcito, ya que si no quieres usar, por ejemplo, este que está así muy cortito, entonces puedes usar un short más larguito. Y bueno, este es especial para entrar a la alberca o entrar a la playa. También, amiga, ya casi vamos a acabar con esto. Este pantaloncito lo pidió mi hija, que es para como una tipo salida de baño, o si quieres estar así como con pantalón, que no quieres traer todo el tiempo el traje de baño. Bueno, esta es una tela delgadita, transparentosa, porque pues es para playa. Entonces así es como debe de ser. La tela está preciosa. Y este es un pantaloncito que me pidió mi hija Sofía. Por aquí te voy a estar mostrando más de cerca la tela. Y por último, pero no menos importante, es este, amigas, que pareciera como, híjole, ahorita se me fue el nombre, pero es como, no sé, a mí, ¿sabes para qué me gusta? Para cubrirme un poquito del sol, pero sin tener calor, porque allá, bueno, es un clima caluroso. Quiero ponerme pues tal vez una playerita y encima esto para no quemarme
con el sol, amiga. Yo te lo voy a estar mostrando posiblemente en un reel para que veas cómo se ve ya, así como te digo que posiblemente lo utilicé allá en Acapulco. Y bueno, amigas, pues muchísimas gracias a Shein por patrocinar el video del día de hoy. Yo te voy a estar dejando mi código de búsqueda en pantalla para que lo puedas poner en el buscador de Shein y te puedan aparecer mis selecciones. Todo esto que te mostré te puede aparecer ahí en la página de Shein. Y también, amiga, voy a dejarte un cupón de descuento en pantalla y también en la cajita de descripción. Muchísimas gracias por acompañarme y vamos a continuar con el video del día de hoy. Gracias. Continuando con nuestra plática, amiga, muchísimas gracias por tu apoyo. Quiero decirles, para entender esta trascendencia de la mesa, tenemos que ir al origen, ¿verdad? ¿Sabían que la mesa es una verdad que trasciende culturas y tiempos? Hace más de 3.400 años, Dios mismo diseñó la primera mesa. Cuando le dio instrucciones a Moisés para construir el tabernáculo en el desierto, le detalló cómo quería cada mueble. Y en Éxodo 25, Dios le ordena construir una mesa de madera de acacia revestida de oro puro. Éxodo 25, 29 dice: harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones. ¿Con qué se libará? De oro fino los harás. Y dice algo más, amiga: y pondrás sobre la mesa el pan de la presencia perpetuamente delante de mí. Mis amigas, ¿qué significa esto para nosotras hoy? Bueno, en el Nuevo Testamento, Jesús se llamó a sí mismo el pan de vida. Cuando tú y yo preparamos la mesa para nuestra familia con amor, estamos abriendo un espacio para que ocurra algo hermoso. No solo es comida física, la presencia de Jesús se manifiesta ahí. David Titus decía algo precioso, amiga. La mesa es el lugar que Dios creó para que pueda haber redención y conexión entre las personas. Cuando nos sentamos juntos, suceden milagros, se resuelven problemas y la presencia de Dios habita en medio de nosotras. Al estar leyendo todo esto, amiga, pude aprender cosas, nuevas, algo que no sabía. Y es que a veces el mundo cree que estas costumbres son de las abuelas, simplemente es de sentar a toda la familia a comer juntos, que son cosas anticuadas. Pero es impresionante cómo hasta la ciencia siempre termina dándole la razón a la palabra de Dios. Estudios científicos de universidades muy reconocidas y de la Asociación Americana de Psicología revelan que el bienestar de los jóvenes está directamente ligado a la mesa familiar. Descubrieron que los adolescentes que comen en familia un promedio de 5 a 7 veces por semana tienen muchísimas menos probabilidades de caer en depresión, adicciones o problemas de drogas. ¡Wow! Y tienen una autoestima mucho más fuerte y mejores relaciones con sus compañeros. Me encanta una frase de este Centro Nacional de Adicción y Abuso de Sustancias que está recopilando este libro, amiga, y dice así: la magia que sucede en las cenas familiares no es la comida que hay en la mesa, sino las conversaciones que se dan alrededor de esta. Así que no se trata de cocinar un platillo grandioso de 5 estrellas, se trata de la atmósfera. El cerebro es la parte central de nuestra alma. Ahí pensamos y sentimos, amiga. Si alimentamos el cuerpo, pero descuidamos la conexión del corazón a la hora de comer, nos estamos perdiendo de la oportunidad de formar el carácter de nuestros hijos. Quiero decirte que la Biblia nos muestra que la mesa puede cambiar vidas y restaurar incluso la dignidad. Quiero compartirte 3 ejemplos hermosos que nos detalla la Escritura y que David Titus nos está recordando.
para restaurar la autoestima, amiga. ¿Se acuerdan de Mefiboset? Él es el hijo de Jonathan, que era lisiado de ambos pies y se consideraba a sí mismo como un perro muerto por causa del abandono y el rechazo. El rey David, por amor a su pacto, lo mandó a buscar y le dijo: «Tú comerás siempre a mi mesa». El ser incluido en la mesa del rey le devolvió su valor personal y restauró su identidad. El segundo ejemplo es para restaurar relaciones familiares. Pensemos en el hijo pródigo. Cuando regresó a casa cansado, sucio y arrepentido de sus malas decisiones, ¿qué hizo el padre? No lo juzgó, no le echó en cara el pasado. Lo primero que dijo fue: «Tenemos que celebrar con un banquete». La mesa es el mejor lugar para expresar amor incondicional a nuestros hijos o esposo cuando han cometido errores. Amiga, y el tercer ejemplo, para tocar a los marginados. Jesús mismo demostró su amor sentado a la mesa de Simón el leproso, donde permitió que una mujer que la sociedad juzgaba y rechazaba derramara su perfume más costoso sobre él. Sé que recuerdas esta historia, porque Jesús mismo dijo que lo íbamos a recordar. Si en tu hogar hay tensión, si sientes que alguno de tus hijos se está alejando o tú misma te has sentido desanimada, pon la mesa. Prepárala como si fuera un refugio. La Biblia dice en el Salmo 23: «Tú prepararás mesa delante de mí en presencia de mis enemigos». Aún en medio de las tormentas de la vida, la mesa es un lugar de paz. Vamos a hacer un poco de frijoles refritos. Voy a poner un poco de manteca con una cebollita y ya que está bien frita, vamos a aplastar los frijoles, amiga. Fíjate que no encontré mi utensilio que es para aplastarlos, pero si no lo tenemos, bueno, yo ocupé un vaso en lo que consigo uno. Pero también con un vaso lo podemos hacer. En Proverbios 9:2 vemos un reflejo de la sabiduría. Ha preparado su alimento, ha mezclado su vino, ha puesto también su mesa. Ser sabia significa pensar de antemano. David Titus compartía una anécdota muy hermosa de su propia vida. Cuando sus hijos eran pequeños y su esposo era pastor de una iglesia grande, los sábados eran sus días de preparación. Los niños le ayudaban a poner las cosas en la mesa desde una noche anterior para el desayuno del domingo. Y ella dejaba la mesa del comedor lista y la comida avanzada para cuando regresaran de la iglesia. Y ese hábito transformó su hogar. De hecho, cuenta que una de sus amigas llegó a diseñar una mesa para 18 personas. Transformó su sala de estar para que cupiera, porque entendía que expandir su mesa era expandir su capacidad de amar y dar la bienvenida a otros, a su familia, a los invitados con o sin aviso. Como esposas, el verdadero fruto de nuestro ministerio en el hogar viene de cómo gestionamos nuestro matrimonio y nuestra vida familiar, de ser diligentes e intencionales. La fuerza de un olivo está en sus raíces profundas. Si priorizas el tiempo cara a cara alrededor de la mesa, tus hijos crecerán fuertes, sabrán escuchar, compartir y servir. Salmo 128:3 dice: «Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa». Amiga, este libro me encantó porque tiene mucha enseñanza. Y ella, la autora, nos está dejando listas hermosas de los beneficios de sentarnos a la mesa. Se expresa amor, se honra al Señor, se desarrolla el carácter, los niños aprenden modales, a compartir, se refunden conflictos y se aprende el arte de la conversación. E incluso si hoy te toca comer sola, amiga, no te descuides.
No comas con prisas frente al televisor. Ponte un mantelito, una hermosa taza, tus bonitos cubiertos. Enciende una vela. Pon música de adoración. Y recuerda que el Rey de Reyes está sentado contigo. Hay veces que nos preguntamos por qué a nuestros hijos les cuesta tanto enfocarse. ¿Por qué están tan ansiosos o les va mal en la escuela? Podría ser que no le estamos dando al cerebro humano la nutrición que necesita para funcionar y aprender. Como administradoras del hogar, amiga, como amas de casa, somos las responsables de darles comida que nutra, no comida deshidratada, que viene de un empaque o snacks rápidos de bolsita solo para salir del paso. Vamos a asegurarnos de que en nuestra mesa se sirva comida que nutra nuestro cuerpo, nutritiva, con proteínas, carbohidratos, vegetales, que ayuden a nuestros hijos a crecer fuertes. Alimentar bien sus cuerpos en la mesa es el primer paso para proteger sus mentes. Porque mira esto que es tan hermoso, amiga. La última noche que Jesús pasó con las personas más cercanas a Él, antes de que su vida cambiara drásticamente, ¿qué hizo? Cenó con ellos. Durante la cena del Señor, Jesús se sentó a la mesa con hombres que no eran perfectos, hombres que se equivocaban. Ahí mismo, amiga, estaba Judas. Y aún así, Jesús tomó el pan, dio gracias, lo partió y les dijo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Lucas 22:19. Cada vez que coman, acuérdense de Él. Cuando tú pones la mesa y sientas a tu familia, le estás recordando a tus hijos y a tu esposo que Jesús nunca los va a abandonar. No importa lo difícil que haya sido el día afuera, en la mesa recordamos que Él es nuestro Redentor y que con Él saldremos bien de cualquier situación. Y tal vez te estés preguntando, ¿cómo hago de mi mesa un lugar seguro si en mi casa hay tensiones? La escritora Debbie nos regala 3 ideas espectaculares para usar la mesa como el mejor lugar de acuerdos y restauración. Primero, para conflictos matrimoniales. Cuando haya desilusiones o temas serios de corregir, el mejor lugar para hablarlos es la mesa, a solas, cuando los niños no estén presentes. Al sentarse cara a cara, ayuda a que nuestro lenguaje corporal sea más controlado y nos da la oportunidad de tener una conversación madura, profunda y con respeto. 2. Para reconciliarte con tus hijos adolescentes. Si necesitas llegar al fondo de una situación con tu hijo, no le grites de cuarto a cuarto, llévalo a la mesa. Al estar sentados compartiendo algo, como padres nos mantenemos más calmados y evitamos que ellos salgan corriendo a encerrarse. Es más fácil llegar a una conclusión amorosa cuando se miran a los ojos. 3. Para tener reuniones familiares y hacer equipo. Usen la mesa para fijar metas juntos. Si hay que bajar los costos en la casa o planear las finanzas, háganlo ahí de manera positiva. Planeen las vacaciones de la familia, organicen los calendarios de la semana. Cuando todos se sientan a la mesa a planear, la familia entiende que es un equipo y los equipos viven la vida apoyándose unos a otros. Realmente este video ha sido como una plática. He hablado mucho y espero no aburrirte, amiga. Gracias por tu apoyo.
Yo ahorita pues estoy viendo dónde voy a poner mis cuchillos. Por favor, si tú tienes alguna opción para mí, si crees que aquí donde los dejé se ven bien o los cambio del otro lado, házmelo saber en los comentarios para que, bueno, es que yo no soy como muy decoradora, pero trato de hacerlo todo que sea funcional. Pero si creen que se va a ver mejor de este lado, háganmelo saber, amigas. El libro tiene muchas cosas bonitas por las cuales aprender. Y no sé si a ti te gustaría que tal vez algún video de la semana, aunque no esté haciendo cosas del hogar o algo por el estilo, yo te platique más sobre este libro. No quiero tampoco agobiarlas ni llenarlas de tanta información, pero a veces yo quiero mostrarles mi vida diaria, ¿verdad? Mi día a día, y pues a veces no puedo abarcar todo. Por eso podríamos dejar un día, tal vez a la semana o cada 2 semanas, para algún tema relacionado con el libro. Amiga, al día siguiente fui de compras a comprar ya comida hecha porque, bueno, iba a ir rápido de entrada por salida a ver a mi papá y compré comida hecha para dejarle a mis hijas. Ya por último, amiga, quiero cerrar este capítulo con una frase que Debbie Titus nos deja y dice: lo único que necesitas hacer es poner tu mesa y traer a la familia. Tú puedes hacerlo. Al final del video te dejaré una imagen de pasos que ella nos recomienda hacer. Pasos muy sencillos. Así que, amiga, la bendición está lista. La mesa está puesta. Solo falta que des el paso con fe. No olvides suscribirte si eres nueva por aquí, darle un me gusta para que este mensaje llegue a más hogares y compartiendo con esa amiga que sabes que lo necesita. Nos vemos en nuestro próximo video, amiga. Que Dios bendiga sus hogares, sus mesas y sus vidas de una manera abundante. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias por estar aquí.